Había un momento, casi siempre de noche, en que el sonido de la casa se volvía hueco y distante. Y todos los objetos parecían mirarlo desde su sitio, los marcos sobre la cómoda, las estanterías, el reloj que alguna vez había sido del abuelo. Era la hora en que la pantalla del ordenador brillaba más de lo normal y el silencio parecía empujar hacia atrás las paredes. Fue en una de esas noches cuando decidió, sin saber por qué, abrir la carpeta olvidada con las fotos antiguas de la familia. No estaba buscando nada concreto. Solo necesitaba ese consuelo extraño que dan las cosas viejas, el olor a papel, las esquinas dobladas, las miradas congeladas de gente que ya no puede cambiar nada de lo que hizo. Escaneó una caja tras otra, subió archivos, renombró fechas. Los rostros le resultaban familiares, incluso cuando no recordaba los nombres. Había algo tranquilizador en saber de dónde venía, aunque no supiera exactamente hacia dónde iba. La primera fotografía apareció como un descuido, como si se hubiera colado en la carpeta por error. Era una imagen sepia, de principios del siglo XX. Una familia en el patio de una casa de pueblo, abuelos sentados en sillas de madera. Detrás de ellos una fila de hijos e hijas con trajes de domingo. A la derecha, casi pegado al borde, un niño de unos 8 años miraba fijamente a la cámara. No sonreía. Su expresión era seria, intensa, desproporcionada para alguien tan pequeño. Estaba un poco desenfocado, como si el lente no hubiera sabido dónde poner la atención. En un primer momento, nada tenía de especial. Hasta que empezó a pasar de una foto a otra y el mismo rostro le salió al encuentro una segunda vez. Y una tercera. En la siguiente fotografía, la familia era mayor, los niños de antes ya parecían adolescentes. El abuelo llevaba un sombrero diferente, pero la misma postura rígida. La abuela sujetaba un rosario entre los dedos. Y ahí, en el extremo izquierdo, casi oculto por la sombra de un árbol, estaba otra vez aquel niño. La misma edad. La misma altura en relación a los demás. La misma mirada que atravesaba el papel, como si supiera que alguien, muchos años después, lo observaría con una mezcla de curiosidad y malestar. El corazón le dio un pequeño vuelco. No fue miedo todavía, solo una incomodidad leve, como cuando se reconoce una melodía en un lugar donde no debería sonar. Amplió la imagen en la pantalla. El grano de la foto se rompió en puntos y manchas, pero el contorno del rostro seguía ahí, insistente. Observó la línea del cabello, la forma de la nariz, la sombra de la barbilla. El niño estaba, sin duda, en ambas fotografías. Pero en ninguna coincidía la lógica del tiempo. Cerró una imagen, volvió a abrir otra. Cambiaron los peinados, la ropa, el escenario. Aparecieron uniformes de soldados, vestidos oscuros de luto, mesas con manteles bordados para celebrar bodas o bautizos. Y sin embargo, en casi todas las fotos en las que aparecía el núcleo familiar principal, en algún punto del encuadre, a veces en primer plano, a veces apenas visible en el fondo, estaba él, el niño que no envejecía. Cuanto más buscaba, más lo encontraba. A veces apoyado en una verja, a veces sentado en el suelo, otras medio escondido detrás de algún adulto. En una imagen parecía más borroso, como si hubiera salido movido. En otra, la luz le caía de lleno en la cara, revelando unos ojos demasiado claros para el tono oscuro del papel. No había fecha escrita en el reverso de todas, pero las pocas que sí la tenían marcaban décadas diferentes. El niño no cambiaba. El malestar se volvió más concreto, como un peso en el estómago. Podía ser un truco de la memoria, se dijo. Podía ser que se pareciera a un hijo, un sobrino, un primo que había heredado los rasgos de otro. Sin embargo, el parecido era excesivo, casi matemático. No había variación. No había versiones más jóvenes o más viejas. Era como si alguien hubiera recortado la misma figura y la hubiera pegado, una y otra vez, en escenas distintas. La luz de la pantalla era la única en la habitación.
El resto de la casa parecía hundido en una oscuridad más profunda de lo normal. El reloj marcaba una hora indefinida en la que ya no se cuentan minutos. Se inclinó hacia el monitor, sintiendo el parpadeo leve de los ojos secos. No podía dejar de revisar imagen tras imagen, convencido de que en la siguiente encontraría un detalle que explicara todo. Una firma, una anotación, una broma antigua entre parientes que alguien hubiera dejado escrita en el reverso de una foto. Pero no había nada. En la carpeta digital, los nombres de archivos se sucedían: 1912-familia, 1915-boda, 1921-Navidad, 1927-misa. Los abrió casi todos. En los primeros años, el niño aparecía a cierta distancia, un invitado más entre muchos. Después empezó a ocupar lugares extraños, casi centrales, como si su presencia se volviera cada vez más difícil de ignorar. En una imagen lo vio justo detrás de la abuela, tan cerca de su hombro que parecía apoyarse en él. En otra, una mano adulta descansaba sobre su cabeza, pero la mano estaba borrosa, como si no hubiera existido del todo en el momento del disparo. Fue entonces cuando pensó en el árbol genealógico. Sobre el escritorio, junto a la caja de fotografías físicas, descansaba el cuaderno en el que había intentado, sin mucho éxito, trazar las ramas de la familia. Nombres, fechas de nacimiento, fechas de muerte, pequeñas flechas, rectángulos que unían matrimonios y descendientes. Era un mapa incompleto, lleno de huecos. Lo abrió, pasando las páginas con un leve crujido de papel seco. Empezó a repasar, con una calma forzada, cada generación. Los abuelos, los bisabuelos, los hermanos de estos. Anotaciones sobre emigraciones, guerras, enfermedades. Ningún niño con aquel rostro. Repasó una y otra vez los nombres, imaginando cómo habría sonado en voz alta cada uno. Había 3 Antonios, 2 Mercedes, un Francisco con una cruz pequeña al lado de la fecha, señal de que había muerto siendo niño. Podría haber sido él, se dijo, pero el año no cuadraba con las fechas de las fotos en que aparecía. Además, Francisco estaba marcado como el pequeño de una rama que casi no tenía retratos. Y el niño de las imágenes estaba en todas partes, como un hilo silencioso atravesando décadas. La incomodidad se convirtió en una especie de obsesión tranquila. Empezó a scrollear más rápido, luego más despacio, volviendo atrás, comparando fotos. Se dio cuenta de un detalle que antes le había pasado desapercibido. En casi todas las imágenes donde el niño aparecía, había algo fuera de lugar en el entorno. Un pájaro inmóvil en el aire, una sombra que no correspondía a ninguna figura, una rama curvada en una dirección distinta a las demás. Pequeños errores, minúsculos fallos en la escena congelada. La sensación de estar mirando algo que no solo pertenecía al pasado, sino a algo deliberadamente construido, creció dentro de él. No podía nombrarla todavía. Era como si detrás de aquellas fotografías hubiera una intención que no conocía. Una voluntad silenciosa que había ido insertando al mismo niño en cada fragmento de la historia familiar, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera reconstruir su pasado sin verlo. El cansancio se mezcló con una alerta extraña. Un zumbido tenue empezó a perforar el silencio de la habitación, el frigorífico, la tubería, algún coche lejano en la calle. Todo eso pareció volverse fondo distante mientras él se inclinaba más y más sobre la pantalla. Intentó recordar si alguna vez, en las comidas familiares, alguien había mencionado a un niño que no llegó a adulto. Un nombre susurrado, una tragedia. Pero en su memoria no había nada. Solo las historias repetidas sobre la guerra, la pobreza, los sacrificios. Nadie había hablado nunca de un niño que salía en todas las fotos pero en ningún registro. En un impulso, abrió un editor de imagen y colocó varias fotografías en paralelo. Alineó los rostros, los recortó, los acercó. La conclusión fue inmediata, brutal en su obviedad. Cada gesto, cada proporción,
cada sombra en el rostro del niño era la misma. Ni siquiera el paso de los años había afectado al modo en que la luz le marcaba el ángulo de la mandíbula o la forma en que el cabello caía hacia un lado. Era un copiado y pegado perfecto, solo que hecho antes de que existiera ningún programa para ello. Una pregunta empezó a formarse, pesada, intrusiva: ¿quién había querido que ese niño estuviera allí? ¿Y por qué? El cansancio le ardía en los ojos, pero no podía detenerse. Pensó, brevemente, en dejarlo para otro día. En apagar el ordenador, cerrar la caja de fotos, volver a la comodidad de no saber. Pero la curiosidad se había convertido ya en algo más duro, casi una obligación. Si había algo en la historia de su familia que no encajaba, parecía tener forma de niño detenido en el tiempo. Encontró, al final de una carpeta, una serie de imágenes que no recordaba haber visto nunca. No tenían nombre. Solo una secuencia de números desordenados. Eran fotos en blanco y negro de los años 70, probablemente. El grano era más fino, las proporciones distintas, los rostros más cercanos a su propia generación. Reconoció a su madre, muy joven, con el cabello recogido en una coleta alta, sonriendo frente a un río. Reconoció a un tío al que solo había visto en un par de ocasiones, siempre borracho en las fiestas. Avanzó, sintiendo que se adentraba en una zona prohibida del pasado. La última de esa secuencia le hizo contener el aliento. Era una foto de grupo, tomada en una sala de estar que le resultaba conocida. Había visto ese sofá, esa alfombra, ese cuadro en la pared en tantas otras imágenes que casi podía oler el polvo acumulado en los estantes. En el centro estaban sus abuelos, ya mayores, sentados. A un lado, sus padres, jóvenes, con ropa de domingo. Detrás, los tíos, primos, hermanos. Y, de pie, entre sus padres, ligeramente adelantado hacia la cámara, estaba el mismo niño. No tenía sentido. No pertenecía a esa generación. No era un pariente lejano. No era un primo olvidado. Era el mismo niño que había visto en las fotos de principios de siglo, con los mismos rasgos, la misma altura relativa, la misma expresión de extraña seriedad. Lo único que había cambiado era el escenario y la ropa del resto. Él era una constante. Sintió que algo se descolgaba dentro de su pecho, como si una cuerda se hubiera roto. Hubo un momento de incredulidad pura, casi limpia, antes de que llegara el miedo real. Ese miedo no era el miedo a un rostro desconocido, sino a la idea de que la realidad que conocía pudiera tener agujeros. Agujeros por los que se colaban figuras que no obedecían a ningún calendario. Se obligó a respirar despacio. El aire le entró en los pulmones como si tuviera peso. Miró a su madre en la foto, tan joven, tan ajena a lo que él estaba sintiendo ahora. Miró al niño entre ella y su padre. Intentó imaginar cómo se habría sentido él, siendo niño, si hubiera sabido que más tarde, muchos años después, se encontraría cara a cara con alguien que había estado ahí desde el principio. El zumbido de la casa se intensificó. Los ruidos que antes eran fondo se convirtieron en algo demasiado presente, como si la realidad estuviera tratando de llamar su atención hacia otros detalles. Tal vez hacia el hecho de que, en esa foto, todos parecían estar mirando a la cámara con la naturalidad de quien posa en familia. Todos, excepto el niño. Sus ojos no miraban al lente. Miraban un poco más arriba. Un poco más allá. Casi en la dirección en la que ahora, sentado frente al ordenador, se encontraba él. La coincidencia le provocó un escalofrío frío, limpio, que le subió desde la base de la espalda hasta la nuca. Era una sensación física, concreta, que le hizo apartar instintivamente la vista de la pantalla, como si necesitara asegurarse de que la habitación seguía vacía, de que nada se había salido del marco de las fotos para entrar en su presente. El cuarto estaba igual que siempre. La silla, la cama sin hacer, la ventana con la cortina entreabierta dejando entrar una franja de luz de farola desde la calle. Sin embargo,
Algo había cambiado de forma sutil, casi imperceptible. Era como si el espacio hubiera adquirido una ligera profundidad extra, como si el aire fuera más denso. Volvió la mirada al monitor. Amplió el rostro del niño una vez más, llevando el zoom hasta casi destruir la imagen. El grano se convirtió en una textura casi abstracta, pero los ojos seguían ahí, insistentes. Había en ellos una especie de paciencia antigua, una espera prolongada durante generaciones. La certeza de que, tarde o temprano, alguien lo miraría lo suficiente como para hacer la pregunta que nadie había querido hacer. Intentó apoyarse en la lógica. Buscó explicaciones. Podía ser una manipulación posterior, alguien que se hubiera entretenido en jugar con las fotos. Podía ser un truco comercial antiguo, esos estudios que insertaban rostros estándar en fotos de desconocidos. Podía ser incluso un error de archivo, una sobreimpresión accidental. Pero ninguna de esas opciones encajaba del todo. La continuidad temporal, el modo en que el niño se integraba en cada escena, la forma en que la luz lo tocaba siempre justo donde debía, todo parecía demasiado preciso, demasiado íntimo con la historia familiar como para ser un simple chiste o una casualidad. Fue en medio de esos pensamientos cuando descubrió algo más. En la foto de los años 70, en la parte inferior, había una esquina de papel doblada. En la imagen escaneada, ese doblez aparecía como una sombra irregular. Usó las herramientas del visor para aumentar esa zona. Bajo la sombra, casi borrada por el tiempo, se distinguía una escritura diminuta, una fecha y una nota breve. La fecha coincidía con una celebración importante que él había escuchado mencionar muchas veces, el aniversario de bodas de sus abuelos. La nota, sin embargo, no era el típico comentario alegre o descriptivo. Eran solo 3 palabras. No pudo leerlas del todo. El trazo era débil, irregular, como si la mano que lo había escrito hubiera dudado hasta el último momento. Aún así, las letras que alcanzó a distinguir bastaron para que una inquietud distinta, más profunda, se instalara en su pecho. Porque la primera palabra parecía ser un nombre que nunca había oído mencionar en su familia. Un nombre que, sin embargo, sentía que reconocía como si lo hubiera tenido en la punta de la lengua toda su vida. Cerró los ojos un instante, tratando de ordenar los pensamientos. Sabía que si seguía adentrándose en esas fotos ya no podría volver a mirarlas como antes. Había cruzado una línea invisible, una frontera entre el recuerdo inocente y la sospecha de que en el pasado se había hecho algo, o se había dejado de hacer algo, que nadie quería recordar. Una omisión tan fuerte que había acabado deformando incluso las imágenes. Cuando volvió a abrir los ojos, el rostro del niño seguía ocupando el centro de la pantalla. Era como si lo estuviera esperando. Como si, página tras página, década tras década, se hubiera colocado en el lugar exacto donde, al fin, alguien sería incapaz de ignorarlo. En ese momento, sin poder explicar por qué, tuvo la certeza de que el niño no estaba solo. De que si seguía bajando por la carpeta, si encontraba las fotos más recientes, habría más. Otras figuras que no ocupaban ningún lugar en el árbol genealógico. Otros niños en otros enfoques, envejeciendo o no envejeciendo según reglas que él todavía no entendía. Y, por primera vez desde que comenzó a revisar las fotos, sintió algo que ya no era simple curiosidad ni miedo, una sensación de deuda. Como si, sin saberlo, hubiera heredado no solo un apellido y unos rasgos físicos, sino también un silencio. Un silencio tan denso que había tenido que inventarse, para sobrevivir, la versión oficial de la familia. Aquella que no incluía a los que nunca existieron sobre el papel, pero seguían de pie en cada fotografía, esperando pacientemente a que alguien los mirara el tiempo suficiente como para hacerse cargo de ellos. Había pensado, durante unos minutos, que quizás sería mejor dejarlo para el día siguiente. Pero la inquietud, esa punzada que había comenzado como una curiosidad inocente, se transformó en una especie de obligación moral. No podía detenerse. Había algo en aquellas fotografías que parecía reclamar su atención, como si el pasado hubiera dejado señales dispersas esperando a que alguien, en algún momento, decidiera unirlas.
Y él ya había dado el primer paso. Retroceder significaría aceptar que había partes de la historia familiar que era mejor no mirar. Y eso, por alguna razón que no hubiera sabido explicar, le resultaba imposible. Decidió entonces continuar, aunque el aire de la habitación parecía haber ganado densidad, y aunque cada movimiento del ratón sobre la pantalla le sugería que estaba dejando atrás un territorio seguro. Abrió una nueva carpeta que contenía fotografías aún más recientes. Imágenes de finales de los 80, principios de los 90, esas épocas donde las cámaras desechables captaban la vida con una mezcla de torpeza y verdad. Reconoció cumpleaños, reuniones familiares, excursiones al campo, playas de verano con sombrillas de colores desvaídos. Había risas capturadas en pleno gesto, ojos cerrados por la luz del flash, manos moviéndose demasiado rápido para quedar enfocadas. La vida en bruto. Y entonces lo vio de nuevo. No tan nítido como antes, pero era él. En una fotografía tomada en un picnic, detrás de un grupo de primos que estaban cortando una tarta, se distinguía al niño. Parecía más lejano, como si la cámara apenas hubiera alcanzado a captarlo en el borde de la composición. Pero su postura era exactamente la misma, rígida, orientada hacia el objetivo, con esa expresión que no sabía imitar la alegría ni la sorpresa que caracterizan a la infancia. Una expresión que no pertenecía a ningún niño normal. Se inclinó sobre la pantalla, ampliando la imagen hasta que los píxeles comenzaron a romperse. Ahí estaba, el mismo corte de cabello, la misma distancia entre los ojos, la misma quietud antinatural. Y entonces notó algo que antes no había visto: en esta fotografía, su presencia ya no parecía tan casual. No estaba integrado en el grupo. No estaba posando con la familia. Parecía observar, desde la distancia, en silencio. Como si su papel en las imágenes hubiera cambiado con el tiempo. Como si, de ser una figura casi accidental en las décadas más antiguas, hubiera pasado a ocupar un lugar más específico. Un lugar que implicaba voluntad. El pensamiento le produjo un escalofrío. Era como si el niño, siempre inmóvil, hubiera ido tomando conciencia de sí mismo foto tras foto. Como si al no envejecer con los demás hubiera quedado atrapado en una especie de tiempo propio, al margen del flujo normal de la historia. O como si no perteneciera realmente a ninguna fotografía, sino que se hubiera deslizado entre ellas sin pedir permiso, sin obedecer ninguna cronología ni lógica familiar. Su presencia no respondía a los caprichos de un fotógrafo distraído. Parecía responder a otra cosa. Continuó desplazándose entre las imágenes. A medida que avanzaba en el tiempo, los rostros de la familia cambiaban. Los niños se convertían en adolescentes, los adolescentes en adultos. Los abuelos desaparecían. Las casas cambiaban de muebles, de colores, de ventanas. Pero en medio de esa evolución natural, el niño seguía siendo el mismo. No solo igual en apariencia, igual en todo. En posición, en actitud, en esa expresión impenetrable que recordaba más a un retrato funerario antiguo que a un gesto propio de la vida. Empezó a parecerle que, en lugar de mirar una secuencia de recuerdos, estaba observando un patrón. Y los patrones, tarde o temprano, exigen ser comprendidos. Cerró los ojos un momento, intentando luchar contra la sensación de que algo estaba mal, profundamente mal, en aquella sucesión de imágenes. Pero cuando los abrió, la pantalla seguía ahí, con la presencia insistente del niño. Y entonces, casi sin pensarlo, tomó una decisión que marcaría el inicio de algo distinto. Abrió la carpeta donde había almacenado las fotos más recientes, las de los años 2000 y 2010. Aquellas donde él mismo aparecía de niño, con su madre joven y su padre aún fuerte. Imágenes que recordaba haber visto en álbumes físicos, imágenes donde sabía que nada extraño debía aparecer. La primera le mostró a su madre sosteniéndolo en brazos en un jardín lleno de flores. La luz dorada les caía encima como un abrazo cálido, y por un momento, sintió la nostalgia dulce de los recuerdos seguros. Pasó a la siguiente, una celebración familiar en un salón conocido, lleno de globos y serpentinas. Ahí estaba él,
con una tarta frente a sí, cumpliendo 5 años, mientras todos cantaban. En ambas fotografías, no había nada raro. Ningún niño que no perteneciera. Ninguna presencia inquietante. Pero en la tercera imagen, una tomada en un parque durante una tarde de verano, sintió que el aire volvía a fallarle. Sin querer, acercó la cara a la pantalla como si necesitara asegurarse de que veía bien. En el borde derecho de la fotografía, entre los troncos de los árboles, estaba el niño. Lejano, muy lejano, apenas visible entre la sombra y la luz. Pero era él. Otra vez. Igual que siempre. La reacción no fue inmediata. Fue una mezcla de incredulidad y negación. Necesitó ampliar la foto hasta que los contornos se volvieron borrosos. Necesitó comparar las proporciones. Necesitó asimilar, muy lentamente, que aquel niño que lo había estado acompañando en la historia familiar durante más de 100 años también había estado allí, en su infancia, en un parque donde él recordaba haber jugado sin nada extraño alrededor. La memoria comenzó a romperse, como si hubiese un hueco donde siempre había creído que había continuidad. Le temblaban las manos, pero continuó revisando. Cuanto más avanzaba, más insistente se volvía la presencia del niño. En una foto de un viaje escolar, se veía detrás de un grupo, entre la multitud de niños, como si se mimetizara con ellos. En una imagen familiar durante una Navidad, su silueta se distinguía a través de un reflejo en la ventana. En otra foto más reciente, durante un funeral, aparecía al fondo, apoyado en un muro, tan inmóvil que parecía haber sido dibujado sobre la imagen. Él no lo recordaba. No recordaba haber visto nunca a un niño así. Nadie lo había mencionado en casa. Nadie hablaba de él. Pero ahí estaba, en cada época, siempre igual. Como si su presencia se hiciera más cercana cuanta más atención le prestaba. Como si al reconocerlo en una foto, el niño reclamara otro lugar, un paso más adelante. No sabía si era sugestión, miedo o algún tipo de presión emocional que comenzaba a perder control. Pero al mirar las fotos más recientes, comenzó a sentir algo que ya no pertenecía solo al ámbito de lo inquietante. Era una sensación de estar siendo mirado. Como si las fotografías ya no fueran simples objetos pasivos. Como si, al observarlas tanto tiempo, hubiera despertado algo que llevaba demasiadas generaciones esperando ser visto. Esa idea, la de que las fotos no eran solo recuerdos sino ventanas abiertas, se apoderó de él con una fuerza que casi lo obligó a levantarse de la silla. Pero no lo hizo. No podía. Había un hilo invisible entre él y aquella figura repetida que lo arrastraba hacia adelante, hacia la siguiente imagen. Hacia la siguiente prueba de que la historia familiar no estaba completa. De que había algo omitido, algo borrado, algo silenciado de manera intencional. Entonces ocurrió el primer giro verdadero. El que hizo que dejara de pensar en coincidencias, en errores, en bromas. En una de las fotos de su adolescencia, tomada en la cocina de la casa, vio algo que antes nunca había notado. En el reflejo de la puerta de cristal del armario, detrás de él, estaba el niño. Pero esta vez no miraba a la cámara. Esta vez lo miraba a él. Sintió que algo frío le presionaba el pecho. La respiración se volvió irregular. La idea de que ese niño hubiera estado físicamente presente, a unos pasos de distancia, mientras él posaba para la foto, era demasiado. No podía aceptarlo, y sin embargo, la imagen estaba allí. Congelada. Innegable. Y en ese instante, lo que más le aterrorizó no fue la presencia del niño, sino la presencia de su propia expresión. En la foto, él estaba sonriendo, ajeno, sin saber que un niño de otra época lo observaba. Y el contraste entre ambas miradas, su inocencia y la intensidad silenciosa del otro, creó una fractura en su memoria. Una grieta por la que comenzó a entrar algo oscuro, antiguo, que llevaba esperando quizá más tiempo del que él podía comprender. Se quedó así,
inmóvil, mirándose a sí mismo en la fotografía, sintiendo que el pasado acababa de cambiar. No porque algo nuevo hubiera aparecido, sino porque algo que siempre había estado allí había dejado de esconderse. Y entonces, mientras observaba la pantalla, notó algo más. Algo que no había visto en ninguna otra imagen. En esta fotografía, la del reflejo en la puerta de cristal, el niño no tenía la misma postura rígida de siempre. Estaba un poco inclinado hacia adelante, como si hubiera dado un paso. Como si estuviera saliendo del fondo. Como si estuviera acercándose. Fue en ese momento, con esa revelación, cuando entendió que había cometido un error al abrir la carpeta aquella noche. Un error que ya no podía deshacer. Las fotografías no solo mostraban el pasado. Lo estaban empujando hacia él. Lo que no sabía aún, lo que estaba a punto de descubrir, es que el niño no era el único. Que aquello que había estado observando desde hace más de un siglo no era una sola figura, sino el fragmento visible de algo mucho más profundo, más amplio, más arraigado en la memoria familiar de lo que jamás habría imaginado. Y que en la siguiente fotografía, la que todavía no había abierto, encontraría la primera señal de que la historia que conocía no solo estaba incompleta. Estaba rota. Y algo quería que él la recompusiera. Cueste lo que cueste, la habitación parecía haberse encogido desde la última vez que levantó la vista del monitor. Los objetos familiares habían adquirido contornos más duros, como si la luz no alcanzara a suavizarlos. Incluso el aire se sentía más frío, más inmóvil. La sensación de estar avanzando por un territorio donde el tiempo no funcionaba de manera normal se intensificó, como si cada fotografía que abría fuera un paso más hacia un punto sin retorno. Aún así, la necesidad de seguir era más fuerte que cualquier miedo. Había algo en aquel niño que desafiaba todas las explicaciones convencionales, algo que exigía ser entendido. Abrió la siguiente fotografía. Era una imagen aparentemente banal, una reunión familiar en la casa de su tío, un lugar donde había estado docenas de veces. Reconoció el mantel azul, los platos colocados de forma desordenada, el jarrón que siempre olía a flores marchitas. Reconoció los rostros también, su madre riendo, su padre cortando pan, él mismo sentado al final de la mesa, todavía adolescente, con el gesto torpe de alguien que aún no sabe dónde poner los brazos. Todo parecía normal. Hasta que fijó la vista en una parte concreta de la imagen, el suelo. Las sombras proyectadas por los asistentes se extendían hacia la izquierda, largas, definidas por una luz potente que entraba desde la ventana. Pero una sombra entre ellas no encajaba. Era una sombra pequeña, demasiado pequeña para corresponder a ningún adulto. Y lo más inquietante era que esa sombra no tenía figura delante. No había niño alguno proyectándola. Pero ahí estaba, una forma humana perfecta, con la proporción exacta del niño que aparecía en todas las fotos. Una figura hecha solo de luz ausente. Sintió un temblor en las manos. Esa era la primera prueba física de que la presencia del niño no había sido una simple superposición visual ni un truco de fotografía. Había estado ahí, en la habitación, ocupando un espacio que nadie había notado, cuya presencia solo quedó registrada por accidente. La sombra era demasiado precisa, demasiado evidente como para ser un error. Ampliando la imagen, se fijó en otro detalle que había pasado desapercibido, en la superficie del mantel. Justo donde la sombra terminaba, había un ligero pliegue. Como si algo, o alguien, hubiera apoyado la mano allí. No era grande, pero la deformación estaba. La tela descendía en un ángulo que no seguía la lógica del resto del conjunto. Todo aquello comenzó a apuntar a una misma idea, tan perturbadora como imposible de negar. El niño había estado allí físicamente, en su familia, durante generaciones. No como un fantasma borroso ni como un error en la emulsión fotográfica. Había estado realmente presente en los espacios, ocupando un lugar entre las personas, moviéndose entre ellas, sin que nadie lo hubiera visto jamás. Esa posibilidad rompió algo dentro de él. Había algo profundamente inquietante en la idea de que su vida,
su infancia, su historia, su sentido de pertenencia, hubiera transcurrido en paralelo a una figura que nunca había sido considerada real. Y sin embargo, ahí estaba la prueba, tan contundente que parecía haber sido dejada deliberadamente para que él la encontrara. Empezó a preguntarse cosas que jamás habrían cruzado su mente en circunstancias normales. ¿Cuántas veces había pasado junto a él sin saberlo? ¿Cuántas veces había estado a su espalda mientras soplaba velas, mientras jugaba, mientras dormía? ¿Había sentido alguna vez un escalofrío repentino sin explicación? ¿Había soñado, de niño, con alguien mirándolo desde el fondo de la habitación? La memoria, en ese momento, empezó a traicionarlo, mezclando sensaciones olvidadas con temores nuevos. Pero todavía no había visto lo peor. Pasó a la siguiente fotografía. Era una imagen de su habitación de adolescencia, tomada por su padre para presumir de la decoración nueva. Reconoció las paredes, los pósteres de música, el escritorio donde estudiaba por las noches. Todo estaba en su lugar, como lo recordaba. Pero en el reflejo del cristal del ventanal, detrás de su figura, no estaba el niño. Estaba otra cosa. Era una silueta más alta, una figura más delgada, cuyos contornos parecían doblarse ligeramente, como si no estuvieran hechos para encajar del todo en ese espacio. La sombra tenía proporciones humanas, pero demasiado estilizadas. No era ningún miembro de su familia. No era él. No era el niño. Y sin embargo, su posición en la foto insinuaba una relación con todo lo que había visto hasta ahora, no era un intruso casual. Parecía esperar. El descubrimiento lo paralizó. Hasta ese momento, su atención había estado centrada únicamente en el niño. Pero ver esa figura nueva, aún más inquietante, desató un miedo más profundo, más visceral, que no surgía de la imagen en sí, sino de lo que implicaba. El niño no estaba solo. Nunca había estado solo. Aquella presencia más alta, más oscura, era una sombra que no había visto antes, como si hubiera aparecido solo cuando él comenzó a remover lo que no debía. Volvió a la fotografía anterior buscando pistas. Ampliando cada rincón, cada reflejo, cada superficie brillante. Y entonces entendió algo, esa figura alta no era nueva. Había estado antes. Había señales. Pequeñas distorsiones en el fondo de otras fotos. Diferencias mínimas en la luz. Manchas que creía defectos del papel. Pero ahora, con la referencia clara delante, todas esas sombras difusas empezaban a tomar forma. La figura había estado ahí durante generaciones, oculta en la periferia de las imágenes familiares, siempre en el límite, siempre apenas fuera de foco. La angustia se volvió más espesa, como si algo invisible hubiese llenado la habitación con un aire distinto, más denso. Y entonces, revisando con desesperación todas las imágenes recientes, encontró la confirmación final, en una fotografía tomada apenas 2 años atrás, en una celebración donde él mismo aparecía ya adulto, la figura alta estaba allí. No en un reflejo, no en la sombra. Estaba detrás de él. Muy cerca. Tanto que su propia silueta parecía proyectar una ligera ondulación extraña hacia un lado, como si hubiera compartido espacio físico con algo que no pertenecía del todo al mundo visible. El impacto fue devastador. No solo era un niño eterno, congelado en un tiempo sin edad. Había también una entidad que lo acompañaba, que parecía supervisarlo, protegerlo o quizá guiarlo. Una presencia que nunca había sido capturada del todo hasta ahora, pero que había estado acechando en el borde de cada recuerdo, como un vigilante silencioso. La pregunta se volvió inevitable, dolorosa, urgente. ¿Qué querían? ¿Por qué habían elegido su familia? ¿Qué papel jugaba él en esa historia? Su respiración se volvió inestable. Se sintió observado, no desde las fotos, sino desde su propio entorno. El zumbido habitual de la casa ahora parecía una vibración profunda, como si el edificio entero estuviera respirando con él.
Cada sombra parecía contener un espesor nuevo, una presencia que se insinuaba más allá de los límites de la luz. Entonces encontró una fotografía que no recordaba haber tomado jamás. Era reciente, muy reciente. Tanto, que reconoció la ropa que había usado esa misma semana. Estaba sentado frente a su ordenador, exactamente como ahora. La perspectiva sugería que alguien había tomado la foto desde la puerta entreabierta de su habitación. Él estaba mirando la pantalla, ajeno, igual que en ese mismo instante. Pero su expresión era distinta. En la foto, parecía preocupado, casi tenso, como si ya hubiera descubierto parte de la verdad. Lo que lo congeló no fue verse sin recordar el momento. Fue ver, justo detrás de su silla, en la oscuridad del pasillo, la silueta del niño. Y, más atrás aún, en el ángulo donde la luz no alcanzaba, la sombra más alta, quieta, observándolo a ambos. La fotografía era reciente. Muy reciente. Inexplicablemente reciente. Y eso solo podía significar una cosa: ya no estaban solo en el pasado. Ya no eran presencias atrapadas en imágenes antiguas. Habían dado un paso hacia él. Hacia el presente. Hacia el lugar donde ahora se encontraba. Y lo peor, lo más devastador, era la certeza que empezó a asentarse en lo más hondo de su conciencia: no habían venido a visitarlo. Habían estado aquí siempre durante unos segundos, no supo en qué tiempo estaba. La fotografía en la pantalla, él mismo sentado frente al ordenador, el niño detrás, la silueta alta en el fondo, parecía duplicar el presente, como si hubiese quedado atrapado entre dos versiones de la misma noche. La habitación que lo rodeaba era la misma que la de la imagen: la silla, el escritorio, la luz del monitor como único faro. Solo había una diferencia que no podía ignorar: en la foto, su expresión llevaba más miedo que ahora. Era como si la imagen supiera algo que él todavía no sabía. La reacción lógica habría sido levantarse, encender todas las luces, huir de la habitación, romper la pantalla, quemar las fotos. Pero esas respuestas pertenecían a otro tipo de miedo, uno más superficial. Lo que sentía en ese momento era más profundo, más pesado, como una certeza que había estado madurando en silencio durante años sin que él se diera cuenta. Sabía, con una claridad extraña, que si huía ahora no haría más que aplazar lo inevitable. Aquellos niños, y aquello que los acompañaba, no habían cruzado generaciones para verlo desistir en el último momento. Se obligó a respirar, a apoyar la espalda en la silla, a mirar la fotografía como quien mira una confesión. Si había una respuesta, tenía que estar en algún lugar entre todas aquellas imágenes, notas, sombras, omisiones. No se trataba solo de presencias inexplicables. Se trataba de una decisión tomada en algún punto del pasado y repetida, heredada, acatada sin preguntas. Una decisión tan brutal que había exigido borrar no solo nombres, sino existencias completas. Cerró la foto donde aparecía con el niño detrás y volvió, casi por instinto, a las imágenes más antiguas. Aquellas donde el tiempo parecía más rígido, donde la vida se dejaba atrapar con menos ruido. Volvió a la primera fotografía en la que lo había visto: la familia en el patio, abuelos e hijos, el niño en el extremo derecho, con la mirada demasiado fija. Esta vez, no se centró en su rostro. Miró alrededor. Buscó detalles que antes había ignorado: manos que se apretaban demasiado, miradas desviadas, gestos tensos. Entonces lo vio. En el borde inferior del marco, casi fuera, había un trozo de zapato pequeño, oscuro, que no pertenecía a ningún cuerpo visible en la foto. Era como si un niño más estuviera ahí, justo en el límite, pero su figura hubiera quedado fuera del encuadre. Solo el pie había entrado. Amplió la zona, comprobó las proporciones. No era un error. Era un cuerpo que habría debido estar, pero que se había quedado fuera. Volvió a otras fotos, esta vez con una sospecha nueva en la mente: que lo que veía no era un solo niño repetido, sino la huella de muchos.
Empezó a encontrarlos en forma de fragmentos, una mano infantil en el borde de una mesa donde nadie parecía sentarse, un mechón de cabello que no correspondía a ninguna cabeza, la curva de un hombro que se borraba justo donde terminaba la escena. Era como si las fotos hubieran intentado incluir a más figuras que el encuadre había rechazado. Como si hubiera habido otros niños, otros cuerpos, que habían sido parcial o completamente expulsados de la versión oficial de la memoria. Comprendió entonces lo que más le había inquietado desde el principio, sin que pudiera nombrarlo, el título invisible de toda esa historia no era el niño que no envejecía. Era algo distinto, más amplio, más cruel. Aquellas imágenes hablaban de todos los que no aparecían completos, de los que habían sido empujados hacia los bordes, recortados, borrados, ignorados. De los niños que estaban de pie en las fotos familiares, pero nunca en la genealogía. De los hijos que no llegaron a ser registrados como tales, de los embarazos que nadie quiso recordar, de los cuerpos enterrados en silencio. De las vidas que fueron consideradas errores, inconvenientes, vergüenzas. El niño eterno, el que se repetía, no era un individuo. Era una figura condensada. Un símbolo. Un rostro para todos los rostros que habían sido negados. La idea le atravesó el pecho con una mezcla de horror y compasión. Lo que veía ya no era una historia de fantasmas al uso, sino una consecuencia. El eco de una culpa que se había repetido generación tras generación, dejando rastros invisibles en las fotos, en las miradas, en los silencios de sobremesa. En cada decisión que había preferido el olvido antes que la memoria. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, todos habían heredado y transmitido esa misma orden: no hablar, no recordar, no nombrar. Y entonces, con esa comprensión aún temblando dentro de él, entendió también el papel de la figura alta. Esa sombra demasiado alargada que aparecía siempre un poco detrás, un poco más lejos, observando. No era un protector ni un simple acompañante. Era la forma que había adoptado el acto de borrar. La mano invisible que había tachado nombres en documentos, que había guardado fotos en cajas apartadas, que había decidido no inscribir nacimientos, no registrar muertes, no reconocer hijos. Era la encarnación silenciosa de todas las negaciones. Una presencia que se alimentaba de cada decisión de mirar hacia otro lado. El niño, y los otros fragmentos de niños, eran lo que quedaba cuando el olvido no conseguía ser perfecto. Abrió el cuaderno del árbol genealógico que reposaba junto al teclado. Las líneas, los nombres, las fechas, le parecieron de repente frágiles, insuficientes. No representaban la verdad, sino una versión de la verdad adaptada para soportarla mejor. Observó los huecos entre generaciones, los periodos de años sin hijos registrados, las fechas borradas, las notas en lápiz desvaído. Empezó a sentir, no una curiosidad morbosa, sino una tristeza profunda, un duelo que no sabía que tenía pendiente. Se dio cuenta de algo simple y brutal: esos huecos no eran casuales. En uno de esos vacíos, entre dos hijos vivos, había una diferencia de años demasiado amplia. Lo recordó: su abuela, alguna vez, había dicho que entre esos dos partos hubo un mal año, y luego se había callado. Otro silencio, otra evasiva. Ahora, mirando la forma en que el niño repetido aparecía cerca de esas fechas en las fotos, entendió que ese mal año había tenido un cuerpo, un rostro, una vida breve pero real. Un hijo que no entró en los registros, que no recibió nombre en voz alta, pero que seguía ahí, reclamando su lugar a través del único medio que no habían podido manipular del todo: la luz atrapada en las imágenes. Algo dentro de él se reorganizó. El miedo se transformó lentamente en otra cosa, en una especie de responsabilidad. Era como si todo el peso de ese olvido heredado hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Tal vez, pensó, por eso había sido él quien había encontrado aquellas fotos y no otro. No porque estuviera destinado a ello por alguna fuerza extraña, sino porque, simplemente, era el primero que había tenido la combinación adecuada de distancia y necesidad para mirar sin apartar la vista. Comprendió que no podría seguir adelante con su vida sabiendo esto y fingiendo que no lo sabía.
No podía volver a ver a su familia, a los que quedaban, sin escuchar, detrás de sus voces, el murmullo de los ausentes. De esos niños que habían estado de pie en cada fotografía, aunque nadie se atreviera a admitirlo. Cerró los ojos un momento y tomó una decisión. No sabía si sería suficiente, ni si aliviaría en algo la presencia del niño y de la sombra. No sabía si abriría puertas que era mejor mantener cerradas. Pero supo, con una certeza que no tenía nada de sobrenatural, que era lo único que podía hacer para no convertirse en un eslabón más de la cadena de silencio. Encendió una lámpara de escritorio. La luz cálida rompió un poco el dominio del monitor. Buscó un bolígrafo. Abrió el cuaderno del árbol genealógico por las páginas centrales, donde estaban las generaciones de sus abuelos y sus padres. Miró los espacios en blanco, las fechas incompletas, los saltos. Y empezó a escribir. No tenía nombres. No tenía días exactos. No tenía documentos.